Somos la nueva forma de hacer política. Ok. Qué buena. Yo creo que a nosotros los chilenos en general, no hablo por mí, ¿Mm? pero en general yo pienso que nosotros los chilenos no teníamos tanto esa cultura, me refiero, de conocer muchos otros países, porque de repente uno puede pegarse un pique a otro lado, uno puede ir a una playa, lugares bonitos, después se devuelve, no sé, de manera general me refiero. Pero el chileno en general no tiene esa costumbre como de quedarse en un lugar, ¿cachai? Probar un par de meses o un año, por Sí, ejemplo, porque uno ve, no sé, por los colombianos, los venezolanos, los centroamericanos, tienen mucho esa costumbre de atreverse a estar un mm, buen tiempo en otras zonas, en otros países. sí. Mira, yo creo que en general el chileno es como que es poco aventurero, incluso me he dado cuenta yo que estaba en muchos eventos internacionales que son en otros países y en los que juntan a todas las personas de todos los países de Latinoamérica y siempre todos los hueones hacen un grupo y los chilenos se quedan solo hablando con los chilenos. Es por ley, te lo prometo, no sé por qué pasará. Los argentinos hablan con los paraguayos, todos hablan con todos, pero no sé por qué los chilenos son a los que más les cuesta. Y yo cuando llegué acá también tenía un poco esa maña, pero se me ha tenido que ir quitando porque creo que es súper mala. No, no, en verdad no lo sé qué será, ¿sabes? Una vez estaba conversando con una persona de acá de Guatemala y me dijo, sí, es que los chilenos son como isleños, pero en vez de mar tienen una montaña que los separa del resto del continente. Pienso lo mismo, no nos dimos cuenta, pero eso es. Sí, no, Sí. y en serio, cuando uno más se da cuenta es cuando vas mucho a estas cosas internacionales, que yo siempre voy 2, 3 por año, mínimo me toca ir por trabajo, y en serio que siempre pasa que todos hablan con todos y los chilenos se quedan con ellos, así como que no sé si seremos desconfiados o tímidos, no sé, pero te lo prometo que es como una ley, es una cosa sociológica así bien interesante. Yo creo que es más timidez. Sí, puede ser, puede ser, pero es que incluso la gente que en la comunidad de chilenos es como canchera, cuando está con otros es como que se pone muy tímida. No, no lo sé, no sé en verdad qué será. Bien interesante eso. Entonces comenzamos, Franco, cuando tú gustes. Ah, chuta, sí, démosle. Bueno, mire, a ver, ya, estamos. Bien, bueno, muy bien chicos, bienvenidos a todos. Espero que estén teniendo un buen miércoles. Ya estamos a mitad de semana, así que excelente. Hicimos ahí una charlita previa para que se conectaran algunos, se van conectando siempre, siempre también durante la sesión, así que vamos a empezar. Bien, el día de hoy continuamos con nuestro curso de liberalismo en 4 sesiones. El día de hoy vamos con nuestra penúltima sesión, que es quizás la que todos más manejamos, porque es lo que uno más, por lo que uno más entra al liberalismo, podríamos decir. ¿Y a cuál me refiero? Por supuesto que la visión económica, las implicaciones económicas del liberalismo. Y es lo más común, voy a poner temporizador, denme solo un segundito. Vamos a ver. 24, 20, perfecto, bien. Y es lo más común entrar al liberalismo en economía porque creo que esto lo conversábamos la sesión pasada, yo les decía que el liberalismo, uno de los errores que ha tenido, para mí tiene muchos errores, pero uno de los errores que ha tenido es que siempre que él ve que está perdiendo una batalla, en vez de darla hasta el final, se cambia de caballito, que quizás ha servido para que el liberalismo siga vivo hasta ahora y no sea como otros pensamientos que se han extinguido. Puede ser, yo lo veo más como algo malo por lo que les digo. Entonces, el liberalismo ha tenido muchos caballitos, pero donde más ha aguantado ha sido en la economía. No se trata solo de economía el liberalismo, y vamos a darnos cuenta que incluso desde el liberalismo uno podría llegar a adoptar muchas posturas económicas. Ahora, todas estas posturas económicas van a tener que tener unos preceptos, van a tener que tener unas bases que sean comunes.
Si se recuerdan, nosotros hemos abordado el concepto de liberalismo durante estas ya 3 sesiones como una filosofía moral que va a tener 2 puntos fundamentales. Las personas tienen dignidad por el hecho de ser personas, o sea, yo por ser un individuo, pues ya tengo mi dignidad y eso me hace que yo tenga ciertos derechos. Y entonces vimos como en la primera sesión cómo esa idea fue surgiendo y vemos en la segunda sesión cuáles han sido las implicaciones jurídicas de eso y hoy día vamos a ver las implicaciones económicas. Primero, las implicaciones económicas, las más generales. Bueno, si todas las personas tienen dignidad y tienen derechos, digamos que en ese sentido hay una igualdad entre las personas. Esa es la igualdad en la que las personas que son liberales creen, en que todas las personas tienen los mismos derechos. De ahí a que todos vayan a tener las mismas oportunidades o que todos vayan a tener, digamos, las mismas consecuencias por hacer con su vida lo que quieren. El liberalismo nunca ha dicho eso. Pero, o bueno, en muchas ramas hay algunas que sí, pero son tibiecitas esas, así que no las vamos a considerar. Pero nosotros sí consideramos esa igualdad, que es la que los griegos llaman isonomía. Normalmente, igualdad ante la ley. Bien, si nosotros tenemos esa igualdad ante la ley que está basada en una igualdad que es una cosa muy humanitaria de la dignidad entre las personas, van a haber algunas cosas que no se van a poder hacer o que no van a ser concebibles desde este punto de vista de la dignidad humana. Primero, si todos somos igualmente dignos, no tenemos por qué andar siguiendo los designios de una persona, me refiero. Si todos tenemos esta dignidad, si todos tenemos nuestros derechos y los podemos ejercer libremente, somos personas libres, somos personas racionales, no vamos a ver ningún buen motivo por el que una persona se tenga que poner a dirigir lo que nosotros queremos. Y eso va a estar en términos políticos, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero en términos económicos vamos a tener que por lo menos eso ya sería un argumento de base contra la planificación central, ¿ya? Y eso sería una cosa muy importante, nadie nos tiene que andar mandando. Segundo, si nosotros sabemos que el derecho a la propiedad es natural, o sea, si nosotros sabemos que nuestro derecho a la propiedad lo tenemos por el hecho de ser humanos, pues eso nos va a hacer a que seamos muy rigurosos de cómo va aumentando o disminuyendo nuestra propiedad, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a admitir que se disminuye nuestra propiedad si nosotros voluntariamente queremos cederla. Por ejemplo, yo qué sé, cuando uno va al supermercado y dice, quiere dar un peso para la fundación de los niños, tanto, bueno, ahí nuestra propiedad de nuestro dinero disminuyó, pero disminuyó porque nosotros libremente quisimos que disminuyera. Bien, ahora, también, por ejemplo, si hacemos un negocio y nos va mal, nuestra propiedad, por ejemplo, nuestro dinero también va a disminuir, pero fue por una cosa que nosotros asumimos el riesgo. Donde sí vamos a estar muy en contra es que arbitrariamente se nos empiece a disminuir nuestra propiedad. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, por medio del robo, por medio de la estafa, por medio de la falsificación, por medio del engaño, y por lo tanto, económicamente nosotros vamos a estar en contra de todas las cosas que sean robos, de todas las cosas que sean falsificaciones y de todas las cosas que sean engaños. Y por lo tanto, todo lo que se haga por parte de cualquier institución que sea un robo, un engaño o una falsificación, nosotros vamos a estar en contra. Ahí va a entrar, por ejemplo, el tema de los impuestos, ¿ya? Si nosotros miramos, por lo menos es así en el Código Tributario de Chile y en el de Guatemala también, y me imagino yo que debe ser así en la mayoría de códigos tributarios del mundo, nos vamos a dar cuenta que el cobro de impuestos, literalmente lo dice ahí, es una exención del derecho de propiedad. O sea, cuando el Estado nos está cobrando impuestos, es como que dice, miren, el derecho de propiedad sí existe, nosotros sí creemos en eso, salvo en esta ocasión. Aquí tienen que aguantarse nomás. Bueno, también vamos a estar nosotros en contra de eso. Pero yo creo que la parte más importante de entender eso es que luego todas las filosofías que estén de acuerdo con eso van a poder entrar dentro del liberalismo. Hay algunas que van a llevar esto más que van a ser más consecuentes con eso. Por ejemplo, uno, por más mal o bien que le caiga a Milton Friedman, uno dice, sí, Milton Friedman sí era un liberal. Por más mal o bien que le caiga, por ejemplo, los ordoliberales, que es esto del socioliberalismo, que es como Sichel o esto, como ellos
en general creen en estos principios, pues también son considerados liberales. Lo que yo les quiero decir es que a mí el pensamiento económico más congruente que se me hace con estas ideas liberales, porque es el que va a llevar esto a sus implicaciones más naturales, va a ser la Escuela Austriaca de Economía, ¿ya? Y dentro de la Escuela Austriaca de Economía, también, pues la economía es una ciencia descriptiva. Eso quiere decir que la economía no nos va a decir cómo tiene que ser el mundo, sino que nos va a decir cómo el mundo es. Entonces ahí nosotros no vamos a estar tanto hablando de moral y de estas cosas, pero todo lo que pasa en la economía, en la Escuela Austriaca de Economía, es plenamente compatible con los derechos naturales y es plenamente compatible con la concepción de la dignidad individual. Y quiero compartirles yo creo que uno de los conceptos más interesantes que tiene la Escuela Austriaca, que es el proceso dinámico de cooperación social, que es lo que otros dicen libre mercado, comprar y vender, etc. Pero yo creo que esto es una idea muy importante dentro del liberalismo, porque en el liberalismo nosotros sabemos que cada uno tiene sus propios derechos, uno de ellos es la libertad, y eso nos hace que nosotros podamos escoger nuestro camino. ¿Bien? Ahora, si nosotros podemos, bueno, eso ya son otros temas, así que ni siquiera los voy a tocar mejor. Bien. Nosotros podemos escoger nuestro propio camino. Bien. Normalmente, si nosotros queremos escoger nuestro propio camino y hacemos cosas para alcanzar nuestro propio camino, estamos siguiendo nuestro interés. Seguir nuestro interés no va a tener nada de malo más cuando la economía es libre, porque cuando nosotros sigamos nuestro interés vamos a ayudar a otras personas. Eso es lo que se ha conocido por diferentes nombres a lo largo de la historia del pensamiento económico. Pero como nosotros lo vamos a tomar, es como esto que yo les mencionaba, como el proceso dinámico de cooperación social. Y el proceso dinámico de cooperación social es, vamos a ir desglosándolo por partes. Bueno, proceso, ¿qué es un proceso? Lo primero que podríamos decir de un proceso es que no es algo que está estático, no es algo que se está terminando, es algo que está ocurriendo, es algo que implica acción. O sea, no es una cosa, no es como una función, por ejemplo, matemática. Una función matemática no es un proceso, a lo mejor para resolverla tiene un proceso, pero si uno pone, por ejemplo, en la calculadora, por ejemplo, 2x es igual a 4, automáticamente te va a salir cuánto vale la x. No vamos a tener, no hay un proceso ahí. La economía sí va a ser un proceso. ¿Por qué? Porque es una cosa que, lo dice la siguiente palabra, es dinámica, o sea, está cambiando siempre, no está estancada, no está quieta, no está muerta. Todo eso, proceso dinámico, viene de todas estas cosas, algo que está vivo, algo que está cambiante, algo que está en movimiento, ¿ya? Y es está en movimiento porque, bueno, ¿quién hace la economía? Este semestre estoy dando un curso de economía para mis estudiantes y siempre que les pregunto, ¿qué estudia la economía? Y la mayoría me dice, no, que estudian el dinero, el funcionamiento del dinero, y yo les digo, bueno, ¿se acuerdan ustedes de esa película de Disney que se llama Fantasía? Muy vieja, una película muy vieja, en la que Mickey es un mago y tiene que limpiar su casa, y cuando Mickey empieza a limpiar su casa, no la limpia él, sino que hechiza el trapero, hechiza la escoba, hechiza el cubito con agua y se ponen a limpiar solos. Bueno, lo que yo les digo a mis alumnos es, el dinero va moviéndose así en la sociedad, va así como que, pucha, no tengo mi, aquí está. Es como que mi billetera se abre así, se abre mi billetera, pim, sale mi tarjeta, la voy a mostrar de este lado para que no se vean los números, y va así. Por el mundo, no, claro que no. El ser humano es el que utiliza el dinero, y por eso yo les digo a mis estudiantes que la economía siempre va a ser una ciencia de la acción humana. Y que lo hagan las personas es muy importante para tener en cuenta esto que yo les decía, que es un proceso, y es un proceso de qué tipo: dinámico, ¿ya? Porque va cambiando siempre, porque lo que funcionó ayer a lo mejor no funcionó hoy día, o lo que no funcionaba ayer también puede funcionar hoy día, las cosas cambian, ¿ya? Pero para mí esto, lo que viene es lo más importante, de cooperación social. Nosotros vamos a entender el funcionamiento del mercado libre como un proceso dinámico de cooperación social, porque la gente está cooperando socialmente en el mercado. Claro, uno dice hay competencia. Sí, es verdad, hay competencia. Si yo vendo zapatos, por ejemplo, y a ver, ¿y quién está acá? Y, por ejemplo,
¿quién? Y, por ejemplo, Marcelo, y Marcelo también vende zapatos, bueno, si nosotros tenemos el mismo público y estamos en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo, nosotros sí vamos a estar compitiendo. Pero en la sociedad en general, los que están vendiendo zapatos están cooperando con dos personas. Están cooperando con los que quieren comprar zapatos y están cooperando, por ejemplo, digamos, con los, ¿quién podría ser? Los vendedores de cuero, por ejemplo, o los vendedores de suela, o con, supongamos que son zapatos así como los que me gustan a mí, hechos así, no de estos como tenis, supongamos que son ese tipo de zapatos. Bueno, entonces yo no tan solo estoy cooperando con el que los quiere comprar, sino que estoy cooperando con el que tenía los recursos necesarios para hacerlo. ¿Y es una cooperación social de qué tipo? Bueno, nosotros cooperamos socialmente, se dice que cooperamos socialmente, no tan solo por esto que es lo que la mayoría sabe de, bueno, nosotros resolvemos necesidades y somos empresarios y así. Eso es cierto, por supuesto, pero cuando yo me refiero a cooperación social, creo que la parte más importante es que yo me refiero a cooperación social en cuanto a que el rol principal del mercado es la coordinación intertemporal de los recursos. ¿Qué quiere decir la coordinación intertemporal de los recursos? Bueno, que si una persona ve cuero, por ejemplo, en algún lado y dice, ah, yo conozco a Franco, Franco tiene un negocio de zapatos, se lo voy a ir a vender a él. Y dice, bueno, si yo se lo voy a vender a Franco es porque sé que a Franco también le va bien vendiendo zapatos. Entonces, si yo le vendo los zapatos, si yo le vendo el cuero a Franco, Franco va a poder hacer zapatos y se los va a poder vender a gente. Con esa plata, posteriormente me va a poder comprar más cuero y así sucesivamente. ¿Por qué no va, por ejemplo, y se los vende a un artista de estos como que postmodernos, que a lo mejor va a rayar el cuero, o va a hacer picadillo con el cuero y va a hacer un mandala con el cuero y va a decir que ese es su, y va a decir que esa es su obra de arte? Bueno, posiblemente él primero vaya conmigo porque quizás yo le pague mejor el cuero. Y cuando nosotros estamos haciendo ese proceso, estamos coordinando socialmente, estamos coordinando intertemporalmente los recursos. ¿Por qué? Porque entre que yo entregué el zapato hecho y que yo recibí el cuero, y entre que la persona recibió el cuero y me lo dio a mí, y entre que la persona crió previamente el animal y luego extrajo el cuero, hay tiempo, ¿ya? Y el tiempo es un factor súper importante en la economía y también es lo que a nosotros nos permite planear. Nosotros planeamos siempre en el tiempo. Mañana, ¿a qué hora me voy a levantar? Me voy a levantar a esta hora. Dentro del próximo año, ¿qué objetivos quiero? ¿Quiero seguir en mi trabajo? ¿Quiero cambiar de trabajo? ¿Quiero emprender? ¿Quiero irme a recorrer América en bicicleta? Bueno, nosotros todo eso son cosas que planeamos en el tiempo. Y en la economía libre, que es el proceso dinámico de cooperación social, nosotros coordinamos los recursos en el tiempo. ¿Con qué criterio coordinamos nosotros los recursos en el tiempo? Bueno, con lo que nosotros creemos que le va a gustar más a la sociedad. Entonces, el mercado libre le hace un beneficio a la sociedad, no tan solo por eso de que puedes encontrar más cosas a un precio más barato, eso es cierto, claro que es cierto. Pero en el fondo, nosotros con lo que más se beneficia a la sociedad en el mercado libre, cuando hay propiedad privada y cuando los precios están libres, están lo más libres que se puedan, es coordinando intertemporalmente los recursos. ¿Qué es coordinar intertemporalmente los recursos? Es ver un pan y decir, esto me puede servir para hacer un sándwich más que para hacerlo migajas y dárselo a las palomas. ¿Ok? ¿Por qué la gente, la mayoría del pan, se usa para hacer sándwiches, por ejemplo? O se usa para consumirlo en vez de para meterlo en bolsitas y vender migajas de pan en las plazas para que coman, para que la gente que se sienta en los bancos le dé a las palomas. Bueno, por el sencillo hecho de que la gente ve que es más útil usar el pan para comérselo, usar el pan para hacer un sándwich o algo así, que para dárselo a las palomas. Y ahí nosotros estamos coordinando intertemporalmente los recursos, en este caso un pan, con el criterio de que a las personas les interesa más eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros viviéramos en una sociedad de gente que son todos intolerantes al gluten? Por ejemplo, el pan creo que tiene gluten, pero les encanta a todos la observación de aves. Quizás en esa sociedad hipotética el pan ya no se usaría para hacer sándwiches, porque la gente, si es intolerante al gluten, no va a preferir
eso obviamente, pero como les gusta mirar los pajaritos, a lo mejor quieren tener todos una bolsita de migas de pan para darle a los pájaros y poder mirar. Y en ese caso, el mercado también coordinaría intertemporalmente los recursos para que el pan cuando se utilice de esa manera. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros qué cosas es lo que quiere la gente? Bueno, con dos cosas, con los precios y con las pérdidas y las ganancias. ¿Qué pasa si yo tengo ganancias en una economía libre? Bueno, le estoy dando algo a la sociedad que la sociedad valora. Obviamente por la sociedad nosotros entendemos el conjunto de individuos. Le estoy dando algo a un conjunto de individuos que el conjunto de individuos valora. Entonces, el conjunto de individuos me da su dinero y eso es una cosa muy interesante porque algunos dicen la concentración de la riqueza es muy mala, no sé qué. Si nosotros seguimos esta línea argumentativa, la persona que ya fue buena para coordinar un tipo de recursos probablemente sea buena coordinando otros tipos de recursos. Entonces, si la persona es buena coordinando todo tipo de recursos, es muy bueno que tenga mucho capital para que pueda coordinar los recursos de la sociedad de una mejor manera. En ese sentido, la concentración de la riqueza no sería mala, sino que sería buena. ¿Por qué? Porque si yo soy muy bueno, soy muy inteligente. Bueno, si yo soy muy bueno y soy muy inteligente y se me ocurren maneras buenas de coordinar los recursos, y luego cuando me va bien, tengo dinero y hago otra empresa, y tengo más dinero y tengo otra empresa, y así, y así, y así, pues yo, claro, me estoy enriqueciendo. Claro, podríamos decir que se está concentrando la riqueza en mí, pero todos han sido beneficiados. Porque si a mí se me está llegando riqueza es porque hubo un beneficio previo. Consecuentemente, si yo ofrezco algo al mercado y nadie me lo compra, ¿qué es lo que voy a tener? Pérdidas. Y cuando yo estoy teniendo pérdidas, véanlo como un ecosistema. Cuando yo estoy teniendo pérdidas, ¿qué pasa con esas pérdidas? Bueno, eso es dinero que se va reasignando en la economía hacia gente que sepa coordinar mejor. Esto no es una defensa tampoco, por ejemplo, de los mega empresarios. Por ejemplo, Elon Musk, Peter Thiel, yo qué sé, Jeff Bezos. Todas estas personas, porque esto que yo les estoy contando funciona así en el mercado libre. Si yo me pongo a poner barreras para que mi competencia no funcione bien, o si yo me pongo a poner barreras de entrada, poner aranceles, poner cosas así, poner tarifas, pues claramente no va a funcionar esto. Todo esto que yo les estoy contando es cuando el proceso dinámico de cooperación social es libre. ¿Y cuando es libre? Bueno, primero que nada, cuando las pérdidas y las ganancias son absolutas. O sea, ¿se acuerdan cuando fue pandemia y creo que iba a quebrar LAN, si no mal me equivoco, o no me acuerdo qué aerolínea fue y el Estado lo rescató? Bueno, ahí el proceso de pérdidas que iba a ser, pues esto no pudo ofrecer esto correctamente, aunque podríamos entrar en debate porque no pudo ofrecer el servicio correctamente porque estaba limitándose la libertad de las personas para poder transitar por aviones y cosas así, pero suponiendo que hubiera quebrado porque era muy malo. Bueno, si el Estado rescata a una empresa, como ha pasado con muchos bancos o cosas así, no se deja que se efectúe el proceso de pérdidas correctamente en la economía. Y el proceso de ganancias también. Si nos empiezan a poner impuestos, pues eso va a hacer que las personas que son eficientes coordinando los recursos puedan coordinar menos recursos. Y haya un pedazo de sus ganancias que se vaya a una organización que es mucho más ineficiente para coordinar, que es el Estado. Es por eso que yo creo que todos los impuestos son muy malos y a nivel moral no hay ninguna distinción entre un impuesto de un 1% y un impuesto de 99%. Entre un impuesto, por ejemplo, entre las contribuciones y entre el impuesto sobre la renta. Pero solamente en términos económicos, el peor impuesto que puede existir es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias. ¿Por qué? Porque es un impuesto que está, ¿cómo les podría decir? Está lacerando, está complicando, está jodiendo, ya que no se me ocurrió otra palabra, al éxito. O sea, está jodiendo a los beneficiarios sociales, ¿ya? Entonces, si hay un impuesto que nosotros tuviéramos que eliminar, aunque obviamente es muy complicado, y es impopular porque van a salir, no, que los empresarios, así como que los empresarios fueran como el tío rico MacPato, ¿saben? Que tiene su piscina de monedas de oro y dicen, muajaja, hoy día conseguí mucho dinero y se van a bañar en el dinero, siendo que
la mayoría de empresarios inteligentes, si quieren seguir siendo exitosos en el futuro, lo que hacen es que invierten su dinero. Y si invierten su dinero y coordinan bien los recursos, la sociedad se beneficia. Y justamente por eso, un impuesto sobre la renta, un impuesto sobre las ganancias va a ser muy perjudicial porque hace que ese dinero no pueda ir a las personas que, perdón, que mejor lo administran, ¿ya? Bueno, proceso dinámico de cooperación social. Cuando la economía está intervenida, ¿cómo está intervenida? Bueno, con cualquier, nosotros vamos a entender la intervención en la economía no tan solo como poner una regulación, no tan solo como fijar un precio, sino que, como lo dice Jesús Huerta de Soto en su libro Socialismo Económico, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, como cualquier cosa que haga el Estado que perturbe el cálculo económico. ¿Ya? Él dice la función empresarial, pero utilicémoslo nosotros como el cálculo económico. ¿Ya? ¿Y el cálculo económico qué es? Es decir, mira, yo tengo estos recursos, creo que los puedo utilizar para estas cosas en el tiempo y voy a tener estos resultados. ¿Ya? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un negocio que me va a dar 19% de rentabilidad, que es un montón. Si a uno van y le ofrecen un negocio con 19% de rentabilidad, está excelente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el IVA. Entonces, el IVA, por ejemplo, nos está privando de que desde el 19% de rentabilidad hasta el 0.1% de rentabilidad va a hacer que todos esos negocios sean imposibles. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, dentro de nuestro cálculo económico, vamos a tener que contemplar el IVA. Entonces nosotros ya no vamos a poder decir que nuestras ganancias tengan que ser del 19% para que nosotros podamos prosperar y así, sino que van a tener que ser del 19.00001 en adelante, ¿ya? Y eso ya nos está complicando, ¿ya? Pero no tan solo entran impuestos, entran regulaciones, entran todas las cosas que nos compliquen a nosotros una burocracia, por ejemplo, una burocracia muy larga. A lo mejor yo quiero hacer un negocio ahora. Vi en TikTok que, yo qué sé, están de moda ciertas cosas que quiero traer de China. Ya, bacán, perfecto. Me doy cuenta que para traer algo de China me demoro 2 semanas. Bueno, sí, yo calculo, hago el cálculo económico en mi mente de que la tendencia va a seguir 2 semanas. Si yo tengo una burocracia que me deja las cosas que yo quería traer de China por 4 meses, probablemente cuando ya los traiga, pues eso ya no va a estar de moda y voy a tener pérdidas. Entonces eso también complica mi cálculo económico, ¿ya? Y todas las cosas, todas, no solo económicas, sino que también institucionales, que perturben nuestro cálculo económico, va a hacer que este proceso dinámico de cooperación social no sea tan dinámico, ¿ya? Y ahí, pues no solamente pierden los empresarios, sino que pierden también las personas que veían que los recursos se manejaban de la mejor manera, ¿ya? Y eso es una visión plenamente liberal de economía porque todo esto que yo expliqué del proceso dinámico de cooperación social, lo expliqué en términos económicos, pero uno podría llegar prácticamente a las mismas conclusiones si tenemos la base que yo les dije, que es todas las personas tienen su dignidad individual, por lo tanto no tiene que andar diciéndole a nadie cómo quieren disponer del fruto de su trabajo, eso lo decía ya John Locke, o qué tienen que hacer para ganarse la vida, o qué no tienen que hacer para ganarse la vida, ¿ya? Entonces, todo eso se puede abordar desde un punto de vista liberal, y es por eso que, por lo menos como yo lo veo, el enfoque austríaco de la economía, el enfoque de la Escuela Austríaca de Economía es el más compatible, y con esto termino, es el más compatible con la visión liberal, ¿ya? Ahora, si uno es libertario, yo creo, si les dije que en el liberalismo van a haber muchos enfoques económicos que se permitan, yo creo ya que si uno es libertario, la escuela austríaca va a ser el único agente, el único, ¿cómo les podría decir? El único sistema que te va a permitir ser congruentemente libertario. Porque todas estas otras escuelas económicas van a contemplar la existencia del Estado. Y la Escuela Austríaca de Economía no es que diga que el Estado no existe, pero se imagina cómo funcionaría una economía sin Estado. Y funcionaría mucho mejor. Los otros dicen lo contrario. No se imaginan una economía sin Estado
Y dicen, no, si no hubiera estado la economía sería un caos, ¿bien? Estarían estafando todos a todos y cosas así. Entonces, eso sería un poquito la visión liberal de la economía. Sería todo por hoy. Podemos dar un tiempecito de preguntas. Bueno, perdón, por mientras empiezan a levantar la mano y estas cosas, les cuento que todo lo que conversamos el día de hoy, yo lo saqué principalmente de un libro de Ludwig von Mises que se llama Pérdidas y Ganancias. Muy cortito y tiene como 50 páginas y es crucial, de los que no son tan conocidos, pero es muy bueno. Dale, muy bien. Vamos con la persona que tiene la mano levantada. Pedro Hola. Slip primero, luego sigue Marcelo Roa y Carlos Vélez. Sí, bueno, Franco, ya te había saludado ya. Tengo una propuesta, por ejemplo, si en vez de cobrar impuestos, yo pagara una suscripción a un servicio, ya sea de seguridad, de salud o de justicia, ¿no sería mucho más eficiente que estar pagando impuestos, que ese dinero yo no sé a dónde se va? Es como que se va a un agujero negro, por así decirlo. En cambio, si yo pagara suscripciones, sería mucho más eficiente y también no serían obligatorias. No sé qué opinas de eso. No, absolutamente. Y justo con lo que nosotros conversamos el día de hoy, no tan solo sería mucho más correcto moralmente, sino que sería mucho más eficiente porque, primero que nada, si tú lo estás pagando, los impuestos uno no tiene la opción de no pagarlos, ¿ya? Claro. Entonces, si tú estás obligado a que te quiten un porcentaje de tu propiedad, no se dan los incentivos que sí se dan en el mercado para que el proceso dinámico de cooperación social ocurra. Si tú estás pagando una suscripción por lo mismo que tú pagas, incluso aunque fuera la misma cantidad que pagas en impuestos, hoy día lo destinarás a pagar servicios de salud, servicios de educación, servicios de algo así, a lo mejor no en el mismo instante, pero tendería a la mejora porque tú dirías, uy, esta compañía es como penquita, mejor me voy a la del lado. Y le dirías, oigan, miren, quiero cancelar mi suscripción. Y entonces te dirían, no, miren, por favor, no se vaya, que le hacemos esto. O a lo mejor dicen, no, que se vaya nomás. Y ese dinero ya se va para otros que coordinan mejor los recursos. Entonces sí, sería por supuesto que mucho, mucho mejor, más correcto y más eficiente. Claro que sí. Ya, muchas gracias, Franco. Bueno, Profe, la pregunta que quería hacer yo en el fondo, ahora que estamos en una era tecnológica tan potente con la inteligencia artificial y todo eso, que es un temazo, mm, eh, nosotros como libertarios en el fondo, ¿qué respuesta podemos dar frente a todos estos miedos que se instalan en la televisión concerniente a la inteligencia artificial? ¿Qué respuesta le podemos dar a la sociedad concerniente a eso, parándonos como libertario me refiero, que es un desafío mm, importante ahora? ujú. Bueno, mira, hay un librito que se llama, bien conocido, que se llama La economía en una lección, seguro que te suena. En este libro, el primer capítulo, luego del tema de la falacia de la ventana rota, es uno que se llama El odio a la máquina. Y este problema nosotros lo hemos tenido en la historia muchas veces. El problema que tiene este cambio tecnológico es que va a pasar también más rápido que todas las otras ocasiones. Y en ese librito, Henry Hazlitt cuenta que a finales del siglo XIX, o sea, a finales de los años 1800, el 70% de la población estadounidense trabajaba en el campo. En los años 20 de Estados Unidos, solo el 20% de la población trabajaba en el campo, pero no había un 50% de desempleo, sino que como en ese tiempo Estados Unidos tenía una economía libre, la gente dijo, bueno, yo no soy tan eficiente acá y a lo mejor ya no es tan eficiente tener a 50 personas arando la tierra porque inventamos el tractor. Bacán. Bueno, eso quiere decir que voy a tener que trasladarme a otros sectores donde sea más eficiente. El problema ahora son dos cosas. Uno, que las adaptaciones tecnológicas antes se habían dado con un lapso de tiempo mucho más grande y ahora por el avance de la tecnología y todo son mucho más inmediatas, eso por un lado, y por otro que este probablemente sea uno de los momentos en el que la economía está más regulada, en la historia en general. Entonces, por lo menos en la sociedad occidental.
Entonces esto nos trae un problema porque incluso Henry Hazlitt en este prólogo del libro de la economía en una lección decía, miren, todos estaban tan asustados en la crisis del 29, yo estaba muy tranquilo, la verdad, porque me despedían de un trabajo y al día siguiente volvía a encontrar trabajo y era como que prácticamente nunca pasaba desempleado. Y bueno, sí, eso era cierto, efectivamente, eso sí se puede corroborar que pasaba en la crisis del 29 en Estados Unidos, pero era porque la economía era muy libre. Ahora que la economía no es tan libre, lamentablemente no es tan fácil para los libertarios llegar a decir, no, pero mira, el mercado ya se va a regular solo y ya vas a encontrar algo donde seas más eficiente. Porque en términos teóricos es verdad, pero lamentablemente como el Estado se ha metido a regular tanto, es lo que yo decía, el proceso dinámico no se vuelve tan dinámico. Entonces, justamente yo creo que el tema de la inteligencia artificial es excelente para empezar a desregular la economía, porque la inteligencia artificial no va a esperar a nadie. Y si van a haber despidos masivos posiblemente, o si van a haber despidos, o si van a haber menos contrataciones. Y esto, la manera más inteligente de apalearlo no va a ser dando subsidios, sino que va a ser liberalizando la economía para que así la gente se pueda trasladar de industria, se pueda trasladar de sector o se creen nuevos sectores eh, con este tema. Así que sí, es una cosa complicada y solamente, perdón que me haya extendido un poco más acá, pero aquí uno se da cuenta que incluso estas personas que son los magnates del mundo no tienen ni idea de economía, porque Elon Musk, Sam Altman y todas estas personas han planteado un ingreso mínimo universal para todas las personas, que ellos dijeron, bueno, miren, la IA va a quitar todo el trabajo del mundo y entonces mejor démosle un subsidio a todas las personas para que vivan. Eso sería el mayor desastre. Pero ellos ignoran lo que nosotros dijimos, proceso dinámico. Bueno, la gente ya no va a trabajar de lo que está trabajando ahora. A lo mejor, yo, puta, no conozco a nadie, bueno, que sea copista medieval, que sea un escriba. Bueno, ya la sociedad ha avanzado y ya no necesitamos esos trabajos. Esas personas, obviamente, ahora tienen, las que anteriormente tenían ese tipo de trabajos, ahora tienen otros trabajos. Hay que ver cuáles son los trabajos que van a salir en el futuro. Y definitivamente van a salir mucho más rápido si es que tenemos la economía más libre. Sí. O sea, profe, disculpe, siguiendo su idea, ¿Sí? en el fondo, nosotros tenemos que ver esto como una oportunidad, en el fondo. Absolutamente. Sí, De acá claro pueden que sí. salir los nuevos ricos, mirarlo de esa manera. De aquí pueden salir los nuevos ricos, por supuesto, porque la inteligencia artificial y todos, ahora todas las cosas tienen IA. Casi que uno quiere servicio de comida a domicilio con IA, te decide la IA qué comida traer. Bueno, está muy bien, hay que aprovechar la IA, es una tecnología nueva y nos da curiosidad. Está bien. Esa es una parte de donde pueden salir los nuevos ricos, que es la más evidente. La parte no tan evidente es la que viene después de eso. Cuando la IA efectivamente ya haga muchos de los trabajos o haga gran parte de los trabajos que nosotros hacemos, ¿qué trabajos nuevos van a existir? Porque va a haber una fuerza laboral que esté disponible y van a haber trabajos que antes la gente decía, bueno, yo no, hay cosas más necesarias antes que esto. A las sociedades cazadoras y recolectoras, yo qué sé, por ejemplo, no tenían abogados porque era más importante cazar comida y recolectar frutas que andar resolviendo juicios. Bueno, cuando inventamos la tecnología de la agricultura, ya no todos se tuvieron que dedicar a eso y hubieron nuevas profesiones. Y eso es lo que nos va a pasar. Obviamente yo no tengo la bolita de cristal, así que no sé cuál, pero eso también va a ser una fuente de riqueza en el futuro. Excelente, gracias. Gracias a ti. Vamos con la siguiente. Hola, profe. Franco. ¿Qué tal? La, bueno, voy a hablar de dos economías diferentes. Una ¿Ya? que fue muy próspera en todo lo que fue industrial, que Ujú, en Estados Unidos, ujú, y en la llegada de Donald Trump hizo una guerra económica a Xi Jinping a China, supuestamente ujú, una economía con un sistema político comunista, pero en ujú, realidad China fue muy astuto porque aprovechó su gran población para poder realizar y llevarse todo lo que es la mano de obra de todas las empresas que se dedicaban a la fabricación de cosas, ya sea vehículos, ropa, ajá, etcétera. Un sinfín de productos que se comercializaban en el mundo y que China es la fuente de todo eso ahora.
actualmente. Ujú, Y ujú. Estados Unidos aplicó aranceles, medidas de protecciones Sí. económicas, no tan solo micro, sino que a nivel mundial. Negociaciones, Ajá. cuestiones de castigar a otros países. Eh, Usted como profesor de economía libertario, perdón, ¿qué es lo que se puede tramar? O sea, acá podemos ver en América Ujú. que aún sigue fuerte la minería, el litio, Sí. pero ¿cómo puede, eh, con la idea de Trump, poder frenar la idea que tuvo China de llevar y robar las ideas de fabricación de muchos productos y volver a hacer funcionar quizás en los países americanos y activar nuevamente la fabricación de muchos productos que se llevaron los chinos? Ujú. Bueno, este es un tema bien interesante porque toca varios puntos, toca puntos de actualidad, ¿verdad? Pero para mí en el fondo el meollo del asunto que tú estás tocando es un tema de patentes y de propiedad intelectual. Porque al final lo que tú estás diciendo es, mira, los chinos agarran las ideas buenas de las empresas buenas y las copian y como ellos tienen más personas pueden hacerlo más barato. Eso es un poco. Bueno, primero varias cosas. Yo creo que Donald Trump, cuando declaró, él dijo que le declaró la guerra a China y a todos los países que les puso las tarifas, pero en el fondo yo diría que más que nada le declaró la guerra a los propios ciudadanos estadounidenses. Se hicieron cálculos, creo que salió en The Economist, que si un iPhone se hiciera en Estados Unidos, solamente con materiales de Estados Unidos costaría $14.000. Y ahí no estás jodiendo a los chinos precisamente, estás jodiendo a los usuarios que van a comprarse el iPhone, que podríamos decir que eran los americanos. Eso punto primero. Eso es una cosa muy complicada y aparte Donald Trump tiene una visión extraña de la economía de la balanza comercial, que él dice que es, miren, la balanza comercial se ha reformulado y se ha formulado, pero es la misma cuestión con la que peleaba Adam Smith en el siglo XVIII con los mercantilistas. Es lo mismo. O sea, esta gente piensa que si uno atesora cosas se va a hacer rico. Y es una mala comprensión de la riqueza. La gente piensa, ¿se acuerdan que siempre dicen, hay que repartir la torta? Y eso nos llevaría a pensar, bueno, la riqueza es la torta. La riqueza es el horno, muchachos. Ese es el insight austriaco con eso. La riqueza es el horno. Bien, y si la riqueza es el horno y no la torta, da lo mismo tener la balanza comercial en desequilibrio con muchos países, ¿ya? Por ejemplo, lo que uno tiene que hacer si quiere ser responsable es que en general su balanza comercial con todas las personas en el mundo esté o equilibrada o esté con más de lo que uno entrega que de lo que uno da. Pero, por ejemplo, yo cuando voy al supermercado, mi balanza comercial con el líder, por ejemplo, bueno, esto lo ha dicho mucho buen Ramón Rayo, mi balanza comercial con el líder es de 100 a 1. O sea, yo no le vendo nada al líder, yo solamente voy al líder y compro cosas. Ahora, mi balanza comercial con mi empleador, por ejemplo, la universidad donde trabajo, es de 100 a 0, porque la universidad me paga a mí, yo no le pago nada a la universidad. ¿Ya? Cuando yo junto estas dos cosas y digo, bueno, la universidad me paga tanto y yo compro en el líder tanto, ¿cómo me queda mi balanza comercial con el mundo exterior, con todos los que no sean yo? Bueno, sigo ganando yo, ahí está bien. Pero pretender tener una balanza comercial, que es lo que decía Trump, superior con cada país, es una estupidez. Y fue refutado y estas cuestiones se le ocurrieron a no me acuerdo quién coño es esta persona, creo que es Mankiw, pero son de estos economistas bien famosos que uno estudia cuando estudia ingeniería comercial. Entonces de ahí viene esa loquera. Eso por un lado. Ahora, con el otro tema, ¿cómo hacemos si los chinos nos quieren copiar? Bueno, qué interesante porque hasta donde yo entiendo, nunca he visto un producto chino copia del original que supere al original. Por ejemplo, los autos chinos. Bueno, creo que los autos chinos son súper buenos, no sé qué, y para el que le sirva, para el que quiera pagarlo, va a estar bien, pero creo yo que no son mejores que los autos de los cuales ellos se inspiraron. O la tecnología china. Miren, yo ahora mismo aquí tengo mi despertador, lo voy a desconectar, mi despertador es Xiaomi.
Y me sirve porque yo, para el nivel de ingreso que tengo, es lo que me puedo comprar. Pero yo sé que no es mejor que el otro producto, ¿ya? Entonces, no es tanto de que les digamos a ellos de no, no nos copien. Que la gente se copie es bueno porque, nuevamente, hace que los recursos se gestionen mejor en la economía, se vayan distribuyendo mejor en la economía. Lo que yo creo que sí tenemos que hacer es buscar cosas en las que seamos muy buenos. No sé cómo explicárselas. O sea, Profe, vamos a ver, profe, aquí, ¿sí? disculpe que lo intervenga. Sí, dale, Uno dale. cuando escucha televisión, uno escucha mucha mala publicidad con respecto a los chinos. Yo Ujú, pienso que el actor de los chinos, desde el punto de vista económico me refiero, ujú, eh, porque nosotros creemos en el mercado, sí, que haya entrado en el mercado a competir de frente con Estados Unidos, porque Estados Unidos era los campeones mundiales en la economía, en el exacto. mercado mundial antiguamente. Ujú. La competencia de los chinos ha obligado al resto de los países del mundo a superarse y a mejorar los productos en el fondo para nosotros mismos que somos los consumidores finales, si lo miramos desde ese punto de vista, me refiero. Exactamente. Y hay una cosa muy interesante, que es que a veces yo digo que el Estado nos atrofia el cerebro en muchos sentidos. Y uno de los sentidos en el que el Estado nos atrofia el cerebro es en el que nosotros cuando vemos una manera de ganar plata en la que interviene el Estado, ya pensamos que esa es la única manera de ganar plata. Y no es así. Y las patentes y la propiedad intelectual son unas cosas que impuso el Estado, que antes no existían y que antes la gente aún así podía ganar plata, ¿ya? La propiedad intelectual es una cosa que filosóficamente yo la veo muy complicada de sostener, porque es decir que yo soy dueño de una idea. Y una de las cosas de la propiedad, una de las características de la propiedad es que es excluyente. O sea, yo, por ejemplo, soy dueño de mi teléfono, porque si yo lo tengo en mi bolsillo, Carlos, por ejemplo, no puede tenerlo en su bolsillo. Por supuesto, el teléfono es una cosa material y por lo tanto se somete a las leyes de la materia. Ahora, si yo pienso en una cosa, otra persona puede pensarla al mismo tiempo y no se agota, ¿ya? Y hay muchas más ideas contra la propiedad intelectual que a mí me hacen particularmente estar en contra, pero por lo que yo más estoy en contra de la propiedad intelectual es porque la gente piensa que gracias a la propiedad intelectual las empresas tienen ganancias y las empresas tienen ganancias desde antes que existiera la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora que existe la propiedad intelectual, las empresas se pusieron así como que regalonas, como que flojas o como que chochitas, no sé si me entienden la palabra, Sí. y ahora piensan que esa es la única manera de generar ganancias. Pero yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, antipropiedad intelectual. Miguel Ancho Bastos, que todos conocemos acá, me imagino, el de capitalismo, ahorro y trabajo duro, si hubiera sido como otros intelectuales que le ponen derechos de propiedad intelectual a sus conferencias, nunca se hubiera hecho famoso en Internet. Y ahora yo he conversado con Bastos muchas veces, sé que le va muy bien económicamente, afortunadamente, y él, siempre que él hace una conferencia, casi que pide que los canales resuban su conferencia, porque él sabe que su fama, su ingreso, no viene por las visitas de su canal de YouTube, por ejemplo, de las conferencias que él graba, de las entrevistas que le hacen, sino que sus ganancias vienen de que lo inviten a las conferencias y de que le digan, profesor, usted es muy inteligente, lo he visto en muchos videos, haga un curso de esto. Y él se supo reinventar y fue muy inteligente. Pero si él hubiera estado con el virus del Estado, de la propiedad intelectual, sería, no, como ustedes robaron mi video y lucraron con mi video. Él fue más inteligente y se reinventó. Y eso mismo no creo que nos puede pasar con los chinos. Profe, disculpa, ¿Sí? sobre la Dale. propiedad intelectual, por ejemplo, las empresas grandes, y ya en tema, Ujú, por ejemplo, en mercadotecnia, ujú, marketing, por ejemplo, ujú, marcas muy reconocidas, han perdido su calidad. ¿Por qué? Porque la han comprado empresas chinas. Entonces, los chinos ujú. también son muy inteligentes. No tan solo se reinventaron en la industria, sino que también fueron comprando las fábricas. Claro. Claro, la calidad, por ejemplo, un ejemplo, Volvo creo que fue, ¿no? Que compraron los chinos hace poco. sí, pues yo trabajé para Scania acá en Chile, en el tiempo Ujú, cuando se estaba licitando el Transantiago, y Volvo es una empresa hermana con Scania, el hermano más chico, dijéramos. Y después me tocó ver la importación de los primeros buses interurbanos que
que trajo una empresa de transporte en Chile. La primera empresa que trajo los buses chinos fue la empresa ¿Mm? Palmira. Ujú, Me tocó ver esa importación y trajeron la marca Yutong. Entonces, mm, llegaron al mercado y pudieron competir en ese momento con Scania, Volvo, y Mercedes, y, y lograron meterse en el mercado. Y ahora actualmente podemos ver buses chinos, marca Futon, si no me equivoco, que he visto, de ujú, muy buena calidad. Pero también teníamos el tema de cómo funcionan en batería. Y yo me recuerdo que conocí en temas de esa área a un francés que ujú, arreglaba baterías y ¿cómo se llama? Las reparaba y las volvía al mercado, y en ese tiempo él solamente se dedicaba a la reparación de las baterías de los vehículos, las grúas eléctricas, los modelos Rich, grúa Horquilla, de ese momento. Y él era el experto con Chile en esa área. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Los chinos han sido tan inteligentes que han comprado las fábricas completas de, de esas marcas y le han bajado la calidad y han tratado de copiar los modelos ujú, con vehículos que ellos tienen y que los venden en el mercado. Entonces, ha bajado mucho la calidad. ujú. Sí, bueno, muy, muy interesante el ejemplo y también pasa una cosa que la gente piensa que uno tiene como que derecho en el mercado, así como que derecho a ser la mejor empresa en esto, derecho a ser la mejor empresa en esto otro. Y la verdad que no, o sea, acuérdense lo que nosotros dijimos, proceso dinámico, esta cuestión va cambiando. Y para ir cambiando, o uno hace una cosa que es excelente y que no se puede mejorar, o uno tiene que ir mejorando todo el rato, si no, te vas a quedar dormido en los laureles y alguien va a hacer algo mejor que tú y ahí ya quedaste. Y lamentablemente la propiedad intelectual hace esto que mencionábamos, que te quedas así como que pegado. El que más trata el tema de la propiedad intelectual en el mundo libertario es un abogado estadounidense muy bueno, discípulo de Hoppe, que Hoppe fue discípulo de Rothbard, que se llama Stefan Kinsella, y que yo tuve el agrado de conocer el año pasado, y es un crack, es muy buena onda, y tiene un librito que justamente se llama así, Contra la propiedad intelectual. Así que ahí para los que les interese el tema pueden mirar sobre eso. Profe, disculpe, con respecto a la propiedad Sí, intelectual, si le damos una vuelta al tema, igual es bien peligroso porque, por ejemplo, el mismo tema del ámbito religioso. En el cristianismo ajá, aproximadamente se supone que hay 1.400 millones de cristianos en todas las manifestaciones cristianas, desde católicos romanos, ortodoxos, sí. protestantes, evangélicos. ¿Y qué Mm. pasaría si alguien dijera, yo tengo la propiedad intelectual del Nuevo Testamento? Ja. Bueno, No, no, eso no, sería sí, lo interesante. digo como una ficción, me refiero. Ajá. ¿Qué pasaría con todas las Después, iglesias que se basan por ese texto? perdón, Como un ese sería supuesto. Constantino, después ¿Mm? del primer concilio en el año 70, después de la era cristiana. Pero Pero ¿qué sería pasaría la ahí en ese caso? iglesia romana. En ese sentido, Bueno, pues podrían haber varias cosas que pasaran ahora donde entiendo yo, por ejemplo, la mayoría de textos, la mayoría de traducciones de la Biblia se traducen de la Vulgata latina que le hizo San Jerónimo en el siglo IV, pero hay una versión en griego, podrían ser varias cosas. Podrían ser varias cosas. Ahora tendría así como que revivir, yo que sé, Pablo, y dijera, no, esta cuestión la escribí yo, así que esto es mío. O que uno pudiera rastrear a los descendientes de estas personas, sería una cosa súper rara. Y es por eso que la mayoría de obras históricas importantes, por ejemplo, eso, las obras de La quieren dejar fuera Aristóteles, de justamente por Platón, eso. Claro. ajá, no tienen derechos de autor. Y la gente no las copia y no han bajado su calidad o no han nadie alterado lo que dice Platón o casi nadie ha alterado, por ejemplo, las cosas que están en la Biblia, salvo peleas de traducciones, pero eso siempre va a ocurrir, entonces sí, sí. Stefan Kinsella trata ese tema y Julio Kohl, que es un profesor de mi universidad, también habla de eso. Tengo un Disculpe, amigo que se llama Ángel Cárcamo, que también escribió de la propiedad intelectual en el periódico que yo editaba, que se llama El Libertador Galopante, que se puede encontrar en internet, por si te interesa de ese tema. pero, disculpe, profe, profe, disculpa, hablando de Carlos, ese igual tema, me dejó el de ese César para tema, coordinar un poquito porque no está. Vicente ¿Ya? quiere hablar, profe, le quiero hacer una pregunta. Ya. Vicente, ¿puedes hablar, por favor?
Ahora sí. Hola, buenas noches a todos. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya, pasa que voy en el auto, entonces no se escucha muy bien. Voy en el móvil, de hecho. Es interesante el punto que hicieron recién sobre la propiedad intelectual y vinculándolo con las religiones. Yo encuentro que es una muy excelente, un muy buen ejemplo, porque si bien hay muchas denominaciones religiosas que todas aceptan la Biblia en sí como es, pero hay algunas religiones, haciendo un punto con la Iglesia Católica, que tiene más o menos 18 libros sagrados en la Biblia versus la versión de Reina Valera que ocupa el resto de las religiones, que tiene 14. Eh, cosas, cosas, pero tomando el punto de lo que sería de lo que estamos hablando de la calidad y de la propiedad intelectual, es interesante como muchas ciencias se van juntando en esto. La teoría general de sistemas, que habla de administración, no recuerdo bien quién la implementó, pero siempre te dice que tienes que volver a encaminarte cada cierto tiempo porque el ser humano es muy disperso y cíclico, siempre se lleva al desorden. Entonces es importante que la calidad se mantenga en el debido proceso y en el debido resguardo de eso, porque si bien como tú, el ejemplo de la religión, hay muchas que se hicieron hoy día y hay algunas que son mejores que otras y algunas son más extremas que otras. En el caso del tema de los camiones, como decía el amigo hace un rato, tenemos el tema de las motos. Las bajas cilindradas de BMW la tomó entre China e India. Y las bajas cilindradas de esas motos son chinas, la mayoría. Suzuki también, bajas cilindradas hacen allá. Pero mira, yo volviendo a esto de la propiedad intelectual, sería bueno que se mantuviera, pero si nos prometieran de que van a mantener las calidades, pero siempre eso va variando mucho dependiendo quién va a tomar la marca. En el caso de las motos, en el caso de los camiones, en el caso de las religiones. Y, pucha, un buen punto que tomas. Me gustó lo que estás diciendo. Claro. Y mira, otro ejemplo que yo he pensado varias cosas, porque, por ejemplo, otro ejemplo bueno de la propiedad intelectual, de cómo nos atrofia el cerebro, ahora uno copia la canción de otra persona y al artista que la hizo le da un infarto. O sea, es como, no, me copiaste mi canción y ahora y bla, 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 ¿verdad? Pero hubo un tiempo en la música en el que daba lo mismo quién hiciera la canción, sino que lo importante era cómo uno la interpretaba. Y ahí está el jazz. O sea, por ejemplo, si uno piensa en las varias canciones de jazz que uno conoce, no son del autor que uno conoce, sino que uno conoce la versión de esa persona. Por ejemplo, La Vie en Rose es muy conocida la versión de Louis Armstrong y también es muy conocida la versión de, ¿cómo se llama esta señora? De Edith Piaf. Y así hay un montón de canciones que tienen versión de este autor, y no es importante tanto la canción, sino que lo importante es, ya, por ejemplo, ¿cuál es la gracia de Louis Armstrong? La voz que tiene, el vocerrón que tiene, que es muy bueno con los instrumentos de viento. Ya, ¿cuál es la gracia de Edith Piaf? Cómo canta, que canta así como con melancólicamente, etcétera, etcétera. Y esa es la gracia y así es como ellos se hicieron conocidos y cuando ellos ganaban plata, pues no ganaban plata por decir yo hice esta canción, sino que ganaban plata por decir yo hago un performance de esta canción de una manera que es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, claro, el tema con la propiedad intelectual es que ahora existe y vivimos en un mundo con propiedad intelectual en el que hay pérdidas y ganancias con propiedad intelectual, pero cuando no había, aún así habían pérdidas y ganancias, la gente podía hacerse de plata y era un mundo en el que esto que yo les decía, el proceso dinámico era más dinámico. Entonces yo creo que es mejorcito. Y profe, para más o menos cerrar el tema de los libros religiosos, ¿Sí? los concilios que se crearon era para debatir exactamente esa, dijéramos, ahora la propiedad intelectual. Y ahí sale el Mm, concepto de la veracidad de la Biblia, que reconocían Biblios, que son los evangelios, en el tema, por ejemplo, más cristiano evangélico, y están los otros que son los apócrifos, que también son libros que son reconocidos, pero que no están dentro del canonizados o reconocidos como libros, dijéramos, más espirituales, más,
doctrinales, que entreguen doctrinas, sino que son libros históricos. Y a eso, a los últimos encuentros teológicos en arqueología, son los rollos del Mar Muerto que apoyan lo que es el concepto de la veracidad de la Biblia. Eso quería. Entonces, la religión tienen su, ¿cómo se llama? Su tema de propiedad intelectual, ya sea por el lado católico o sea por el lado cristiano evangélico. Sí. Bueno, hasta donde yo entiendo, los rollos del Mar Muerto comprobaron que la selección de los protestantes está incompleta, que sí les faltan los libritos de los católicos, pero eso creo que ese tema es bien interesante, pero creo que es para otro... Sí, no, le recomiendo a un judío argentino, Adolfo Rickman. Él es el experto en los rollos del Mar Muerto. Yo lo que les puedo decir, porque ese tema a mí me fascina, porque yo soy teólogo. Lo que pasa es que todas las posturas religiosas de las manifestaciones cristianas tienen grandes eruditos respaldando las posturas, porque en la actualidad se habla solamente de evangélico católico. Y el tema del cristianismo tiene una historia inmensa que no parte en el 325, sino que parte mucho antes, en la primera era cristiana. Yo lo que veo con respecto al cristianismo de todas las manifestaciones cristianas lo veo como un mercado. Cada vez ha ido enriqueciendo. Por ejemplo, la iglesia protestante, ¿cuál fue el aporte? Que se tradujera la Biblia a todo el mundo, en el fondo, a todas las lenguas. ¿Cuál fue el aporte de la iglesia católica, por ejemplo? Guardar el libro durante mucho tiempo. Y con eso, obviamente, se mantuvo, ¿cierto?, el cuerpo doctrinario. Pero ahí uno ve los coptos, ve la iglesia ortodoxa etíope, la iglesia católica ortodoxa, la romana, pero lo que nos une en el fondo es el cristianismo. Y ahora, ¿por qué en el fondo igual es bueno tocarlo un poquito? Porque igual tenemos influencia occidental y el núcleo central, obviamente, la figura de Jesucristo. Más que nada eso quería decir. Bueno. Más allá de debatir de creencia, a eso me refiero. Sí, claro que sí, seguramente que sí. Bien, ¿tenemos otra manito levantada o estaba levantada de antes? Parece que estaba levantada de antes. Sí, está levantada de antes. Me gustaría escuchar si puede hablar, no sé, Carlos, otro Carlos que hay por acá parece, y Valesca. No sé si quieran hacer alguna pregunta, o Maritza. ¿Aló? Maritza, Oscar, Valesca. Parece que no. No. Y mira, Nos estamos uniendo recién. Hola, yo soy Valesca. Yo me estoy uniendo recién, entonces no puedo hacer muchas preguntas, pero me parece bastante interesante la postura, que hayan varios puntos de vista y de distinta índole. Así que espero poder reunirme más a menudo y poder compartir con ustedes y aprender de lo que ustedes están hablando. Así es, el próximo miércoles. Hola. Hola. Bueno, yo soy Maritza y con respecto, soy ingeniero en alimentos y con relación a lo que hablaban de copiar de los chinos, por ejemplo, trabajé muchos años en laboratorios de análisis de alimentos y lo que pude ver que pasó todo esto como en varias etapas. Por ejemplo, las primeras máquinas que llegaron de análisis a la industria de alimentos que eran chinas eran horribles, malas, se echaban a perder, duraban, no sé, un par de años y morían. Sin embargo, con el pasar de los años, llegaron hasta superar al maestro, como se dijera. Y creo que esto ayudó mucho a la competencia porque un equipo, por ejemplo, a propósito que Franco nombró el gluten, que era determinadora de gluten, costaba en esos años, estoy hablando hace unos 15 años atrás, costaba 17 millones. Y hoy la misma máquina cuesta 7 millones. Entonces yo podía equipar, por ejemplo, 2 laboratorios y yo tenía una sucursal, imaginémonos aquí en Santiago, podía
equipar el laboratorio de Santiago y además equipar el laboratorio, no sé, de la 8ª o de la 9ª región. Y eso me daba un mejor expertise como empresario. Y encontré que era genial, que digamos que el alumno superó al maestro. Eso, gracias. Disculpe, Nicolás, ¿tiene alguna pregunta? Estaba Nicolás recién hace poco. Nicolás, César. No, nada, yo todo súper claro, excelente, me gustó. Ahí voy a estar siempre pendiente. Excelente. No sé si ahora de nuevo estoy con como feedback, no sé cómo se escucha. Espero que bien. Bueno, el próximo miércoles tenemos la 4ª sesión a las 22 horas. Franco, la próxima sesión, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos vas a deleitar? Sí. Cuarta y última. La última es como les diría yo, son los fundamentos y compatibles con muy interesante. Y ya, ahí nomás, ahí quedamos. Ya pues, entonces chicos, muchas gracias por la asistencia. Si hay alguna otra pregunta, aún pueden hacerla. Calle ahora, calle para siempre. No, Franco, yo agradecido más que nada del profe. Gracias por la paciencia. Simpático, cercano. Hablamos hasta de Guatemala. Así que feliz. sí, Yo más que nada feliz. sí, Franco, muchas gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo, chicos, Franco, Marcelo, Nico. Gracias por asistir el próximo miércoles, ¿sí? Linda noche, Carlos, Oscar, Valesca, Maritza. Un abrazo a todos, linda noche. Franco parece Buenas que... noches, gracias. Gracias, señorita Valesca, linda noche. Franco parece que quedó con... algo, está fallando su conexión. Bueno, chicos, linda noche. Apoyemos al Partido Libertario de Chile en formación y seguimos creciendo, ¿cierto, Marcelo? Un abrazo, nos vemos. Chao a todos, buenas noches. Éxito a todos, Buenas noches a todos. éxito. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Hola, me caí. Hola, Frank. Sí. Sí te habías caído, pero de todas maneras estaba... Somos la nueva forma de hacer política.